¿Cómo están, hermanos? Qué gusto verlos y por ser hoy nuestra primera celebración de la Santa Cena como iglesia, vamos a hacer una pausa de la serie en el Evangelio de Marcos para explicar lo sagrado e importante que es la Cena del Señor, ¿ok? Así que hacemos una pausa hoy, nos vamos a centrar ya que es la primera cena que vamos a celebrar como iglesia y hablar un poquito de lo sagrado y lo importante que es esto. Y creo que necesitamos sin duda tener un entendimiento claro de lo que la Biblia enseña sobre la Santa Cena, porque la realidad, lamentablemente la realidad es que la manera en que muchas iglesias celebran la Santa Cena responde más a tradiciones humanas que a lo que se enseña en este libro. Y cuando dejamos que la Biblia hable por sí sola, es el mejor remedio para los inventos humanos, para las tradiciones humanas. ¿Ok? Así que hoy lo que queremos es ir a las Escrituras y ver lo que la Biblia enseña sobre la Cena del Señor. Miren, la Santa Cena juega un papel muy importante para que la iglesia sea iglesia. Para que la iglesia sea iglesia. Muy pocos cristianos y pastores incluidos no tienen idea del estrecho vínculo que tiene la Santa Cena y la iglesia local. Hay un estrecho vínculo entre la comunidad de creyentes que se reúnen como un cuerpo local y la celebración de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque lo que nos une como familia espiritual es Cristo. Es la persona de Cristo, es la obra de Cristo, es su identidad y su propósito, lo que estamos estudiando en el Evangelio de Marcos. Por eso nuestro discurso, mis hermanos, no es tenemos que estar unidos porque todos somos hispanos. Tenemos que estar unidos porque en la unión está la fuerza. No, eso es para los políticos. Nosotros tenemos que estar unidos porque tenemos un Señor que murió por todos nosotros. Y su muerte y su resurrección nos ha hecho familia. Nos hemos unido en Cristo. Ustedes son mis hermanos, ustedes son mis hermanas, porque todos hemos creído en un mismo Salvador. Tenemos un mismo Señor. Si usted no fuera cristiano, vamos a ser realistas. Si usted no fuera cristiano, posiblemente ni nos conociéramos. Usted no conociera a este cubano, yo no los conociera a ustedes. Si no fuéramos cristianos, nos ha unido Cristo, nos ha hecho una familia Cristo. Por eso nos amamos, por eso disfrutamos estar juntos. Por eso queremos comer juntos, queremos pasear juntos, queremos pasar el tiempo juntos. Y nos extrañamos cuando pasa el tiempo y no nos vemos, ¿sí o no? Bueno, no los veo realmente como diciendo que sí, da que nos extrañamos. Llega el momento en que disfrutamos estar nosotros, la familia cristiana junta, que estar hasta con otros familiares de sangre, ¿verdad? Increíble. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la explicación? Cristo. Cristo. Es impresionante lo que hace Cristo. Que nos une, mis hermanos. Si quitas a Cristo, nada de eso sería posible. Ese deseo que nos tenemos de estar juntos, de comer juntos, de confesar nuestras luchas con esa confianza con la que no lo haríamos con otra persona. Y esa comunión, escuche bien, esa comunión entre nosotros por medio de Cristo es lo que recordamos cuando celebramos la cena. Porque nos ha unido Cristo, nos ha unido ese cuerpo que fue entregado, nos ha unido esa sangre que fue derramada. Por eso les digo, hay un estrecho vínculo entre la cena del Señor y la iglesia local. Que no es el edificio, somos nosotros, la familia que ha hecho Cristo por su persona y por su obra. ¿Hermoso?
Vamos a comenzar con Mateo 26, 17. No tenemos diapositiva con nosotros, tenemos solamente una imagen del texto principal que vamos a estar usando. Pero vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, así que quiero que busquen en sus escrituras. Mateo 26, 17. Vamos a comenzar por ahí. Haremos un recorrido por algunos textos de los evangelios y luego vamos a aterrizar en la manera en que Pablo explica lo que ha recibido sobre la cena del Señor en la primera carta a los Corintios. Pero vamos ahora a Mateo 26, 17. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ¿Están ahí en el pasaje? Lo vuelvo a leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice que se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Si estamos aplicando el estudio bíblico que estamos teniendo entre semanas, observando el texto, hay algunas cosas interesantes, ¿verdad? Una es que hay como una familiaridad en los discípulos a preguntar, bueno, y en esta ocasión, ¿dónde quieres que lo hagamos? Como que ya se ha hecho otras veces, ¿verdad? Y es probable que ya lo han hecho 2 veces, porque hace ya 3 años que este grupo se formó, Jesús con sus discípulos, y la cena pascual es una cena que se celebra anualmente, una cada año, así que es posible que este sea la tercera cena pascual que van a tener juntos. Lo que los discípulos no sospechan es que esa tercera, probablemente tercera, será la última cena. Así es como la conocemos. Porque es en esa cena, y ellos no tienen idea que uno de ellos va a traicionar al Señor Jesucristo. Pero lo más trascendental de esa última cena es el cambio, es la transición que va a hacer Jesús de la cena pascual, la cena judía, a la cena cristiana. Ellos no tienen idea, mis hermanos, de que Jesús va a cambiar en esa cena el simbolismo de los elementos de la cena judía para darle un nuevo simbolismo que tiene que ver con Él y que va a instituirse entonces como la cena cristiana o como el nuevo pacto. En esa cena es que comienza el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? No fue con Juan el Bautista, no es con Jesús y sus primeros milagros. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto, comienza en esa última cena, donde Jesús con la copa, con el vino, dice: esta sangre es el nuevo pacto. Aquí comienza. ¿Importante? Muy importante. Lástima que no tenemos todo el tiempo para ver tantos detalles. Ellos, los discípulos, están pensando en una cena pascual más. Jesús, dinos, en esta ocasión, tal vez la tercera, ¿dónde quieres que preparemos la cena pascual? Ya se acerca, estamos en Jerusalén. ¿Qué lugar prefieres? ¿Has pensado en un lugar, Señor? ¿Has pensado en un lugar, Maestro? Pues tú sabes que nosotros nos encargamos de preparar el lugar. Dinos, ¿dónde? Es una cena pascual más para ellos, ¿verdad? Porque año tras año la celebran. Bueno, tal vez algunos se está preguntando, esto de la Pascua, ¿qué cosa es? Porque es una palabra conocida, pero tal vez no sabemos de dónde viene la palabra Pascua. Y lo que se celebra hoy con los huevitos y los conejitos y todo eso confunde mucho a la gente, ¿verdad? Así que déjeme decirle que con la Pascua los judíos están celebrando su liberación y el inicio de la nación. Todo comenzó con un personaje llamado Abraham. ¿Recuerdan? Abraham, Dios llamó a Abraham y Dios le prometió a Abraham una descendencia, un pueblo numeroso y una tierra que iba a pertenecer a ese pueblo. Pero también Dios le adelantó a Abraham que esa descendencia suya sería esclava en una tierra extranjera.
Y ahí entonces es donde llega la celebración de la Pascua, porque en ese momento en que esa descendencia es esclava en Egipto, es la tierra extranjera que Dios le había dicho a Abraham, Dios llama a Moisés, que es el personaje del momento, para que Moisés fuera a Egipto, que salió de Egipto, usted sé que tienen los detalles, y que llegue a Egipto y le diga al faraón, al rey, al mero de Egipto, que deje salir a ese pueblo para que sirva a Dios y para que vaya a poseer la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué sucedió? El faraón dijo, yo no conozco a tu Dios, Moisés, y este no es el pueblo de tu Dios, este es mi pueblo, estos son mis esclavos. O sea, el faraón endureció su corazón. Entonces Dios mandó 10 plagas, las famosas 10 plagas en Egipto, que no era otra cosa que una guerra de dioses. Es Dios haciéndole ver a los egipcios y también a los hebreos que Él es más poderoso que los 10 dioses más poderosos egipcios. ¿Qué les parece? Empieza con el dios Nilo, de donde salió Moisés. Porque si Moisés tuvo el título de príncipe de Egipto, hay que buscarle un origen divino a Moisés. ¿Y quién trajo a Moisés al palacio? El Nilo. Incluso el nombre Moisés está vinculado con el dios Nilo. Así que Dios empieza mostrándole al mismo Moisés, a quien él está usando, de que yo soy más poderoso al contaminar, a echar a perder, al hacer inútil al Dios que te llevó a Egipto, que te dio el título de príncipe para estar en el palacio. Desde el principio, con la primera plaga, hasta la última plaga, al dejar Egipto sin Dios futuro, al matar al primogénito, al futuro rey de Egipto, Dios está diciendo, voy a acabar con tus dioses, incluso no tendrás dioses para el futuro. ¿Qué les parece? Pero de esa última plaga, de la muerte de los primogénitos, es que viene el término Pascua. Y ustedes recordarán que Dios le dice al pueblo, ok, voy a enviar mi ángel vengador, el ángel de la muerte, él va a pasar por todas las casas en Egipto y va a matar al primogénito de cada familia, incluso al primogénito de cada animal. Y para que no suceda en los hogares hebreos, ¿qué tienen que hacer? Agarran un cordero de un año, un cordero sin defecto, lo sacrifican, con esa sangre manchan los dinteles, los postes de las puertas, y cuando el ángel vengador vea esa sangre, va a pasar por alto esa casa. Y eso es lo que significa Pascua. Pascua significa pasar por alto. ¿Estamos? La traducción de esa palabra, que llegó así como término, no llegó sin traducción, significa pasar por alto. Y cuando los egipcios perdieron sus primogénitos, entonces dejaron salir al pueblo de Israel. Fue este hecho lo que Dios usó para darles la libertad a los israelitas. Y desde ese entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel celebra este acontecimiento todos los años. ¿Ok? Ellos tienen diferentes fiestas, pero la Pascua es la más significativa. ¿Ok? Y es una comida, porque esa comida, como dije, marcó el nacimiento de la nación de Israel. Así que si ustedes preguntan, ¿quién es Israel? ¿Quién es ese pueblo? La mejor respuesta, la más simple, pero la que más apunta realmente a su significado y a su origen y a su propósito, es el pueblo que Dios rescató de Egipto. ¿Quién es Israel? El pueblo que Dios rescató de Egipto. Y la Pascua le recordaba eso cada año. Ustedes son el pueblo que Dios salvó de la esclavitud en Egipto. Por eso es que solo los judíos deben celebrar la Pascua, porque tiene que ver con su nación, con el origen de su nación, con lo que Dios hizo particularmente con ellos. No tiene sentido que los extranjeros, que los que no son de origen judío, celebren la Pascua. Dios no liberó a los cubanos de Egipto. Dios no liberó a los mexicanos de Egipto. Dios no liberó a los salvadoreños de Egipto ni a los colombianos. A ningún centroamericano, a ningún suramericano. Nosotros no tenemos que celebrar la Pascua.
Nosotros celebramos a Cristo. Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo fue quien nos liberó de la esclavitud del pecado, de la separación eterna con Dios, de la justa ira de Dios, de la enemistad que teníamos con Dios. Porque hay cristianos que les interesa la fiesta judía. Esa es su fiesta. Esa es su liberación. Pablo es muy claro cuando le escribe a los Corintios. Y lo pueden buscar. Primero a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Pablo le dice a los creyentes en Corinto: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. No es una fiesta judía. No tenemos que volver e ir a esa fiesta judía. Incluso los judíos deberían ahora celebrar al Cordero de Dios, porque esos corderos que se sacrificaban apuntaban a Cristo. El hecho de que ya no tengan un templo para sacrificar corderos dice mucho, porque ya el Cordero fue sacrificado una vez para siempre. Todos, judíos y gentiles, tenemos que celebrar a Cristo. Otra versión dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue, ya fue sacrificado por nosotros. Volviendo a los discípulos, veamos lo que dice Lucas. La versión de Lucas dice, Lucas 22, del 8 al 12. Dice: Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Ven, el punto de vista de Lucas, que agrega otros detalles. Ellos le preguntaron a Jesús: bueno, ¿y dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo: he aquí, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entré. Decirle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Y Jesús le dice: preparad allí. Hay muchos detalles ahí para observar, ¿verdad? Pero quiero que nos centremos en la última frase, que es lo que estamos viendo desde que comencé con los discípulos en Mateo. Ellos tienen que preparar el lugar. Ellos están preguntando: ¿dónde va a ser Jesús esta cena pascual más? Todavía están con la mentalidad judía, con la fiesta judía en su mente. Y Jesús le dice, en ese lugar donde se ve la omnisciencia de Jesús, al decirle lo que van a encontrar a un hombre con esas características, y cuando lleguen a ese lugar que se les mostrará que ya está listo, o sea, ya se hizo la ceremonia de los panes sin levadura, porque es una cena sagrada, diferente, y tiene que estar limpia de cualquier sentido de corrupción, como era la levadura en esa mentalidad. Y entonces allí ustedes preparen allí. ¿Qué tenían que preparar en ese lugar? Bueno, varias cosas, que era parte de la liturgia de la cena pascual. Es que tenían unos tazones o unos platos con agua con sal. Esa agua con sal les recordaba a ellos las lágrimas, el llanto en Egipto cuando eran esclavos, la amargura, la aflicción, ¿no? Tenían pan sin levadura. Era un pan que les recordaba que cuando Dios les dijo: ya van para afuera, así que no pueden esperar el proceso de fermentación, el proceso de dejar que el pan se infle, que el pan agarre punto, sino que mejor no le echan levadura, ya tienen lista la masa, se endurece y nos vamos. Esto es food to go, fast food pero to go, no para comer en el restaurante. Y ese pan duro, era un pan duro, que les recordaba la dureza de ese tiempo de esclavitud, llamaban el pan de aflicción. ¿Okay? También tenían una pasta llamada jarochet.
una mezcla de granada, manzana, de dátiles, y esta tenía como un color rojizo que les recordaba la arcilla con la que hacían los ladrillos cuando eran esclavos en Egipto. Tenían una variedad de hierbas amargas, mis hermanos, lechuga, perejil, rábanos, y todo esto les recordaba también la amargura de ese tiempo cuando eran esclavos en Egipto. Y también, por supuesto, el hisopo que tuvieron que hacer para manchar de sangre el dintel. Tenían 4 copas de vino, o se servían vino 4 veces. Y cada copa tenía un simbolismo. Y hemos hablado de esto en otras ocasiones y ustedes conocen. Eso respondía al pasaje de Éxodo 6, 6 y 7. Anótelo para que luego en casa lo estudie. Éxodo 6, 6 y 7 es el segundo pasaje más importante para los judíos después de la Shemá. Ese pasaje habla de que Dios le hizo 4 promesas al pueblo a través de Moisés. La primera promesa era que Dios los iba a sacar de la servidumbre en Egipto. La segunda promesa, porque la primera promesa simbolizaba la primera copa. La segunda promesa, la segunda copa de que Dios los iba a liberar de esas tareas pesadas. La tercera copa era que Dios los iba a redimir, era una redención de parte de Dios. Dios tomaba la decisión de redimirlos. Y la cuarta copa es la promesa de lo que se convirtió en el pacto sinaítico o en el antiguo pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán una nación santa, apartada para mí, y yo seré el santo de Israel, apartado para ustedes. Así que esas 4 copas tenían esos 4 significados. Y Jesús, como buen judío, tuvo que haber seguido toda esa liturgia. Por eso los discípulos, ¿qué están pensando? Pues todo va a ser igual, como siempre, como hace años y años nuestro pueblo celebra la cena pascual. Pero ese día las cosas fueron diferentes, mis hermanos. Por eso les decía al principio, veamos lo que la Biblia dice en su contexto para apreciar la hermosura, la belleza que hay en la cena del Señor. Y por último tenían un cordero. Ese cordero, ¿qué les recordaba el cordero? El cordero les recordaba, ¿verdad?, cómo sus casas habían sido protegidas por el ángel de la muerte cuando pasó por Egipto. Y comían ese cordero. Es interesante que cuando leo los evangelios se menciona de alguna manera esta preparación, pero nunca se menciona al cordero. ¿Por qué? Porque ya el cordero estaba ahí. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a Mateo 26. Mateo 26, 26. Miren cómo las cosas cambiaron. Están en el contexto, lo que hacían los judíos año tras año en su liturgia. Ahí está Jesús, que es judío, con sus discípulos, que son judíos, que saben lo que tienen que hacer, que tal vez ya lo han hecho 2 veces juntos. Y esta, creían ellos, era otra igual. Y miren qué pasó. Pónganse en las sandalias de estos judíos. Pónganse en las sandalias de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Tomás. Y al escuchar esto que dijo Jesús, de repente Jesús le cambia todo. Lo que por cientos de años, por miles de años estaban haciendo ellos. Jesús se lo cambia todo al decirle esto. Mientras comía Jesús, tomó pan, dio gracias y lo partió. Entonces lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Güey, Jesús, nunca hemos escuchado que el pan simboliza tu cuerpo. Por años hemos escuchado que el pan simboliza la aflicción, la dureza de nuestro tiempo, del tiempo de nuestros padres en Egipto. Por eso es que ahora comemos acostados, porque es una señal de que somos libres para comer como querramos, porque en aquel tiempo era tan duro que había que comer parado, que había que comer trabajando. Y tú ahora nos estás cambiando el significado y el simbolismo de ese pan al decir, esto es mi cuerpo. ¿Están conmigo, mis hermanos?
en algún momento, Jesús le cambió el significado y le está diciendo, ya no van a recordar lo que pasó en Egipto. Ya no van a recordar esa aflicción de Egipto. Ahora hay una nueva liberación. Ahora hay una nueva redención. Y lo mismo hizo con el vino, mis hermanos. Miren cómo sigue después con la copa de vino, posiblemente la tercera copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El significado de este vino es nuevo. Ya no representa al cordero que se sacrificó por familia para ser liberado de Egipto. Jesús le está cambiando el significado. Jesús le está diciendo, la redención antes, en el antiguo pacto, dependía de tu obediencia a la ley que Dios les dio a través de Moisés. Pero es imposible ser salvo guardando la ley porque nadie puede guardar la ley. Pero ahora hay una nueva y efectiva manera de ser redimidos por Dios. Ya no es a través de la ley, es a través de la sangre que yo voy a derramar por ustedes. Esa es la verdadera redención. Debe haber sido impactante para esos que estaban ahí, haber escuchado eso. Jesús está cambiando el simbolismo de los elementos. Por eso es que creemos, a la luz de la Escritura, que es algo simbólico, que no es algo literal, porque si era simbólico para los judíos en su fiesta pascual, también lo es en el momento en que Jesús está cambiando el significado. No creemos lo que cree la iglesia romana, lo que cree la iglesia católica apostólica romana, que cuando el sacerdote, el cura, levanta el cáliz, levanta la hostia y hace una oración de consagración, sucede un milagro. Y es que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierta literalmente en la sangre de Cristo. Eso es imposible. Ellos quieren demostrar que podemos ver la presencia física en cada Eucaristía, en cada misa. No, Cristo está presente espiritualmente. Cristo no puede estar presente físicamente, porque si ellos quieren que Cristo sea crucificado en cada misa, tienen que inventar algo como eso. Pero vamos, el pan sigue siendo pan, sigue sabiendo a pan, el vino sigue siendo vino, no sabe a sangre. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, Jesús estaba presente, su cuerpo estaba en la mesa. Jesús no estaba repartiendo pedacitos de su cuerpo a los discípulos. Agarra una oreja tú, una nariz tú, agarra un dedo gordo tú. Cuando Cristo dice, esta es mi sangre, su sangre estaba en sus venas, no estaba en el vino. No creemos eso. Creemos que es simbólico, porque viene el simbolismo desde la cena pascual. Lo que hizo Jesús fue cambiar. Wow, es impresionante que Jesús está diciendo. Una fiesta judía no te salva. Guardarla ahí no te salva porque no la puedes guardar. Te salva el Evangelio. Y el Evangelio soy yo. Que en unas horas voy a morir entregando mi cuerpo y derramando mi sangre. ¿Quieren ir a 1 Corintios capítulo 11 para confirmar esto? 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Miren lo que Pablo le dice a los hermanos de Corinto, hablando sobre la cena, sobre la institución de la cena del Señor. 26, 11, 26, 1 Corintios. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, presta atención a lo que sigue. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis. ¿Qué estamos anunciando cuando celebramos la Santa Cena, mis hermanos? ¿Qué estamos anunciando? ¿La liberación de Egipto? Pablo le dice a los corintios, ey, no vayan a fallar, respeten nuestra tradición judía, caramba.
para que sean salvos. No, Pablo no dice eso. Y muchos eran judíos ahí, a los que Pablo le escribe. Gentiles y judíos, mayormente judíos, los que formaban esa iglesia. ¿Y qué les dice Pablo? Lo que están anunciando, lo que estamos anunciando, es al Cordero de Dios. Es la muerte de Cristo, porque solo la muerte de Cristo tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar. Es hermoso, ¿saben por qué? Porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que nosotros somos pecadores y estamos separados de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, nos pone en un tremendo problema con Dios, porque Dios no se puede hacer de la vista gorda por el pecado humano. El humano tiene que pagar por su pecado, y ese pecado lo pone bajo la justa ira de Dios y bajo el justo juicio de Dios. Pero al no poder nosotros salir por nuestra cuenta, con nuestros propios recursos, aún intentando guardar la ley y hacer buenas obras, salir de esa justa ira, salir de ese justo castigo, de ese justo juicio, Dios hizo lo que Él solo puede hacer. En Cristo pasó por alto nuestros pecados. Eso es Pascua. En Cristo pasó por alto. Cuando creemos en Él. ¿En quién es Él? Dios hecho hombre. Y en lo que hizo por nosotros. Entonces usted está libre de esa culpa. Está libre de esa deuda. Está libre de esa ira. Y ahora es un hijo de Dios. Ahora es un amigo de Dios. Ahora es familia de Dios. Ese es el Evangelio. Esa es nuestra Pascua. Amén. Y eso es lo que enseña la Escritura. Vamos con Pablo. 1 Corintios 11, quedémonos ahí en ese capítulo. Vamos a los versículos anteriores, 23 al 25. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, fíjense, Pablo no está inventando nada. No está inventando nada Pablo, mis hermanos. No debemos inventar nada. Todo está ya bien claro en las Escrituras sobre la Santa Cena. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. El correo semanal que le estamos enviando a todos los hermanos que dieron el correo, que dieron su email, si no lo están recibiendo, revisen, porque la hermana Emily está enviando todos los miércoles. Antes que salga el sol, ya está ese email en su bandeja. Y ahí lo primero que aparece es preparándote para el domingo. Hay un texto, el texto que vamos a predicar, el texto que aparece para esta semana es este, el que acabamos de leer. Y lo que decía era que te fijaras en una frase que se repite, y es la frase en memoria de mí. En memoria de mí. ¿Cuántos vieron el correo? ¿Cuántos vieron el email? En memoria de mí. Es una frase clave aquí. Jesús quiere que sus discípulos, Jesús quiere que sus seguidores, Jesús quiere que nosotros recordemos algo cuando comamos el pan y bebamos el vino. Él quiere que traigamos algo a nuestra memoria. ¿Y qué es? Ya hasta aquí lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Cristo quiere que recordemos al comer el pan y al beber el vino? Su muerte en la cruz, su sufrimiento por nosotros. No el crimen de los romanos, no la barbaridad de los romanos y de los fariseos y de los líderes religiosos, sino de que Cristo voluntariamente murió por nosotros. Cumplió eso que le había dicho a sus discípulos en el aposento alto. Ahora, algo muy importante. Recordar aquí significa vivir en el presente los efectos del pasado. Y déjenme explicarlo con un ejemplo. Los esposos acá, los hombres que estamos casados. ¿Cómo celebramos el aniversario de boda?
¿Cómo usted celebra el aniversario de boda? Y más le vale que se acuerde, ¿verdad? ¿Cómo lo celebra? Usted no lo celebra recordando cuándo se casó, ¿verdad? Recordando la boda. Usted no dice, mi esposa, quiero celebrar el aniversario 20 de nuestra unión, pues recordando aquel día que te prometí amor eterno. Aquel día que me quedé babeado cuando te vi entrando por la iglesia. No sé. Usted le dice eso a su esposa y su esposa se queda como, no. Eso no es suficiente. Eso sí, es lindo y me alegro que lo recuerdes, que no se te olvide. Pero yo espero otra cosa. Yo espero un efecto presente de lo que sucedió en el pasado. Yo espero un regalo, un perfume caro, una salida a un restaurante, una cita romántica, un vestido. No sé. ¿Sí o no? O yo estoy equivocado. Solamente mi esposa la que piensa así. Recordamos nuestra promesa de pacto con la pareja mientras la amo una y otra vez, como prometí el día en que me casé con ella. ¿Qué significa eso? Que la Santa Cena tiene un efecto presente. Sucedió hace más de 2000 años en el Monte Calvario, en esa cruz, pero tiene un efecto presente. ¿Saben cuál es el efecto presente de la cena? Que cuando estemos acá, hermano, participando del pan y del vino, es un reto, es un desafío a la santidad presente. Es un reto y un desafío a estar unidos como hermanos. Es un reto y un desafío a proclamar el evangelio que tiene poder para salvar. Nos está retando, nos está desafiando a cosas presentes. Porque hay un efecto. No es algo que se quedó en el pasado. Como la gente muere y se olvida. Se olvida, hermano. ¿Alguno de ustedes recuerda a su tatarabuelo? ¿Saben dónde está enterrado su tatarabuelo? Ni los que celebran esto de la muerte, tener la foto ahí del familiar para que pueda cruzar el puente del más allá. Se olvida. No hay un efecto presente. Pero no olvidamos la muerte de Cristo, porque tiene un efecto presente. Hay otra cosa importante y con esta termino. Y es que la cena pascual, ya sabemos que es una fiesta religiosa, que se celebra en familia. Así como cada familia tuvo que sacrificar un cordero para que cuando el ángel vengador pasara, no entrara a esa casa y matara al primogénito, pues siguió siendo así, una fiesta familiar. Algo así como el Día de Acción de Gracia para los anglos y Nochebuena para los hispanos. Es una reunión en familia, es una comida familiar. Pero ¿qué vemos aquí? Hay algo interesante acá. Por eso le decía que hay pastores, hay cristianos que no han entendido esto. Al pensar que la cena cristiana también es una cena familiar, donde ustedes en casa pueden participar, donde en la iglesia los padres pueden agarrar pan y vino para sus hijos de 2, 3, 4, 8, 10 años. No. ¿Saben por qué no? Porque Jesús no tiene a su mamita, a María, ni a sus hermanas, ni a sus hermanos en esa cena. Los discípulos no invitaron a sus esposas ni a sus hijos a esa cena. Porque Jesús estaba comenzando una nueva familia. La familia de Dios. La iglesia. Por eso no es una cena individual. Es una cena diferente. Es una cena para llenarse el estómago. Bueno, hay 3 panes grandotes ahí, así que imagino que sí, alguno se puede llenar hoy. Es una cena que estamos recordando lo que Cristo hizo por los que creen en Él. Y si tu familia sanguínea, toda es cristiana, aleluya, pero no lo celebres como familia sanguínea. Celébralo como iglesia, porque fue una ordenanza para la iglesia, no una ordenanza para la familia. Concluyo esta parte. De la misma manera que la Pascua definió a Israel como pueblo,
La Santa Cena define la identidad de la iglesia y por tanto la membresía de la iglesia. Los que la comen es porque forman parte de un cuerpo y solo deben comerla aquellos que están en Cristo. Aquellos que están en Cristo. Y una pregunta práctica. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Por eso es que estoy apartando este tiempo. Como vamos a tener tiempo de grupo de discusión, me tomé la libertad de un poquito más de tiempo en el sermón para explicar bien esto. Que como iglesia, lo que estamos iniciando, sepamos lo que dice la Biblia. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Por el significado que tiene la Santa Cena, creemos que es solo para aquellos que han confiado en Jesús para salvación y se han comprometido públicamente con Él y con su pueblo mediante el bautismo. ¿Por qué hablamos del bautismo? Hay una fuerte conexión entre esas dos ordenanzas. El bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo? Es una profesión pública. Tú haces una profesión pública de que has creído en Cristo. Ahora, ¿quién es el público? ¿Han pensado en eso? Una profesión pública. ¿Y quién es el público? ¿Quién sería el público? La iglesia. Los hermanos que están ahí, donde tú estás diciendo, mira, yo quiero que ustedes sean testigos de que yo he creído en Cristo y no me avergüenzo del Evangelio. Que me he comprometido a ser un seguidor de Jesucristo. Eso es el bautismo. A un grupo de creyentes que te conoce y pueden dar fe de que tú realmente eres cristiano. ¿Están conmigo? Ahora, la Santa Cena es una renovación de esa profesión de fe. Una renovación de ese compromiso. Y en cada cena está renovando esa profesión al decir, yo sigo siendo un seguidor de Jesucristo. Sigo confiando en Jesucristo. Sigo haciendo público mi profesión de fe en Jesucristo. Me bauticé porque creí en el sacrificio de Cristo. Y participo en la cena para recordar el sacrificio de Cristo. Mire, mis hermanos, la cuestión es que para poder renovar tu compromiso, tienes que haberte comprometido primero. Para poder renovar tu compromiso, que sería la Santa Cena, tienes que haberte comprometido primero. El bautismo no tiene sentido que renueves algo que nunca has hecho. Es como pedirle a un soltero que renueve los votos matrimoniales. ¿Cómo un soltero va a renovar votos matrimoniales si no se ha casado? Solo un casado puede renovar votos matrimoniales. Solo uno que ha hecho profesión de fe pública a través del bautismo puede renovar ese compromiso a través de la cena del Señor. Si una persona no ha confesado a Cristo como su Salvador y su Señor, no debería participar de la cena. Porque no tiene sentido. Si la cena es recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y tú no has creído en eso, entonces ¿para qué vas a participar? No tiene sentido. Es solo pan y vino para ti. Lo primero es que aceptes y reconozcas que Jesús murió por ti. Y si usted ha creído en Cristo, pero aún no ha sido bautizado, no se preocupe tanto por la cena. No se preocupe por el carruaje. Primero preocúpese por los caballos. Primero los caballos y después el carruaje. Bautícese. Si ya ha creído en Cristo, bautícese para que renueve el compromiso durante la celebración de la cena. Ahora, si usted es miembro de otra iglesia evangélica y ha sido bautizado por inmersión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted está en plena comunión con hermanos en la fe, pues lo invitamos a que participen de la cena. Ahí usted puede participar de la cena. Tiene sentido para usted la cena. Pero si aún no es cristiano, si aún no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo, le pedimos que no la tome. Y si aún no se ha bautizado, le pedimos que no la tome. Hay un paso que tomar antes de este. Pero si ya usted es creyente, ya está en Cristo,
y ha sido bautizado y está en plena comunión con el pueblo de Dios, pues vamos a participar de la cena del Señor. Pero antes quiero que tengamos un tiempo de reflexión y que recordemos con este canto que vamos a escuchar ahora el Evangelio. Celebramos la cena por el Evangelio, por un glorioso intercambio. Un intercambio, mis hermanos, que sucedió en la cruz del Calvario, donde nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra miseria, nuestra maldad fue puesta en el justo, en el fiel, en el que no tenía pecado, en el Santo de Dios, en Jesucristo. Y su justicia perfecta, su fidelidad fue puesta en nosotros. Ese glorioso intercambio.